Muchas gracias, esto es desde el Congreso y en esta ocasión le agradezco su compañía y le comento que vamos a tener un programa sobre algo que usted ha escuchado mucho en días recientes, que es la construcción, la puesta en práctica de un nuevo sistema de enseñanza y de aprendizaje que se ha conocido como el nuevo modelo educativo, que es parte de esta reforma a la educación que el gobierno actual puso en marcha desde el principio y que tiene que ver con la capacitación de los maestros y el censo de las escuelas y la reconstrucción de las ruinas de muchos edificios en donde las condiciones son todo menos propicias para la transmisión del conocimiento y para el alojamiento de los estudiantes, en fin, todo eso que usted ya sabe, pero lo que no sabemos bien es esto del nuevo modelo educativo y yo les agradezco a los diputados y a la diputada que nos hagan el favor de explicarnos un poco qué es lo que podemos esperar de esto, si podemos to dream, como dirían ahora, si podemos soñar con una nueva educación, ahora que, por cierto, también los que se fueron a perseguir un sueño a otro lado, ahí vienen de regreso a ver si ese sueño también existe aquí en México. Les quiero pedir, por favor, que se presenten, nos digan de qué partidos son y un punto de vista general sobre el tema antes de que en el próximo bloque hagamos el análisis de los puntos que ustedes planteen. Si son tan amables, por favor, diputada. Muchas gracias. Pues mi nombre es Adriana Ortiz Lanz. Yo represento al Partido Revolucionario Institucional y sin duda alguna soy una convencida que la educación es la herramienta para transformar a México. He tenido la oportunidad de estar en varios de los niveles de educación, empezando desde la básica hasta el nivel superior, y he visto cómo hemos ido implementando diversas soluciones para la atención a los problemas y sin duda alguna creo que hoy es el momento más importante para México con la presentación de este nuevo modelo educativo en el cual estoy segura se darán las herramientas necesarias para transformar la educación de México. Pues muy bien, muchas gracias. Por favor, diputado. Yo soy Luis Manuel Hernández León, soy del partido Nueva Alianza. No tengo ninguna duda que la educación es la herramienta más poderosa para transformar a México, para colocarlo en la avenida del desarrollo social, económico y político. Y no solamente lo decimos nosotros, lo dicen absolutamente todos los actores y sí es un sueño, pero también es una aspiración que hay que concretar. Decía Carlos Fuentes, nuestro Carlos Fuentes, ya en los 90s, que podían llevarse a cabo un sinnúmero de reformas, pero que si no existía una reforma educativa, las demás no tendrían viabilidad. Y lo que dijo en los 90s es vigente el día de hoy. Por eso es alentador que finalmente dejemos de ver a la educación, a la transformación del sistema educativo con esta vía del modelo hacia las siguientes generaciones y lo dejemos de ver como una moda sexenal. Yo creo que un elemento muy importante es que se ha articulado una serie de factores que antaño no acontecían y que puede colocar a México, si hacemos todo lo que nos corresponde, para que tengamos verdaderamente una educación de calidad con equidad y que México, nuestro país, sea un país que tenga un espacio absolutamente para todos. Muchas gracias. Diputado Joaquín, por favor. Muchas gracias, Rafael. Un honor estar acompañándoles. Mi nombre es Joaquín Díaz Mena, soy diputado del Partido Acción Nacional del estado de Yucatán. Me ha tocado estar frente al grupo en telesecundaria, en comunidades rurales. Fui también director de un colegio de bachilleres en Yucatán. Fui delegado de la Secretaría de Educación en Yucatán también. Y pues yo también comparto con mis compañeros la importancia que tenemos que impulsar en México una educación que tenga igualdad de acceso a todas las comunidades alejadas, que haya equidad para que todos los alumnos, sean de la ciudad o de un lugar alejado, puedan tener una buena infraestructura escolar, que es básico para que el alumno rinda mejor, que los maestros estén bien preparados cada día más y que el gobierno, tanto federal como del estado, pongan la dignidad de la persona al centro del sistema educativo, involucrando
a los padres de familia en la participación social que tenemos que tener los sectores para lograr que la escuela pues sea un lugar donde el alumno reciba no solo conocimientos, sino una educación integral que lo lleve el día de mañana a alcanzar sus proyectos en la vida. En cuanto al modelo educativo que platicamos hoy, pues yo le decía al secretario Nuño en su visita aquí a la Cámara que en lo que no coincidimos los del PAN con él es que le llamen nuevo modelo educativo cuando va tomando algunos programas y algunos temas que en el pasado, en los sexenios anteriores, como el de Fox y de Felipe Calderón, se fueron trabajando, quizás no de manera concatenada, ¿sí? Pero que de alguna manera hemos ido avanzando paso a pasito en tener una educación de calidad. No la hemos logrado. El secretario se refería a la prueba PISA en los sexenios anteriores, diciendo que fue un fracaso estos programas. Yo creo que equivoca el término al decir que fue un fracaso. Creo que sí hubo avances, pero sobre todo si hablamos de la prueba PISA, en la de 2015 salió México en último lugar de los países de la OCDE. Por lo tanto, es preocupante la situación en la que partimos, pero creo que con el convenio, el diálogo, el consenso de todos tenemos que aportar para una mejor educación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, usted ha escuchado el planteamiento básico de los diputados y de la diputada, y a mí me surgen algunas preguntas para, quizás algunas se puedan contestar ahorita en este primer lapso, sino en el siguiente. Pero algo que a mí me llamó la atención es este complot contra la memoria, por llamarlo así, ¿no? En el que se dice, ya los alumnos no tendrán que memorizar, sino tendrán que comprender y tendrán que razonar y tendrán que poner en práctica su pensamiento aplicado a las cosas que se les están transmitiendo. Y a mí me parece que suena bien, pero la memoria también es una facultad de la inteligencia. O sea, memorizar como método de aprendizaje, ya no. Tener como método de aprendizaje la comprensión. ¿Cómo se logra darle la vuelta a esto? Usted que ha estado con alumnos, usted que estudió y que dio clases de derecho, ¿cómo le hace a alguien para no aprenderse el derecho? Yo ya le entendía el derecho. El derecho es muy fácil de entender, pero si no sé qué dice el código, entonces, ¿para qué lo escribí el código? Claro. Bueno, le comento, el cambio en la visión y el aprender a aprender no riñe con la memorización. Lo que se está haciendo es que al interior del aula los propios alumnos tendrán que descubrir de manera diferente el conocimiento y el maestro también asume un rol diferente en cómo llevar las clases. Es decir, pasaríamos de un esquema tradicional donde tú dices para el día de mañana les dejo de la página 4 a la página 8 y los alumnos estudian la página 4 a la 8 y cuando tú llegues preguntes conceptos sin entender y sin poder confirmar si el alumno entiende o no el concepto, simple y sencillamente el alumno puede repetir el concepto, que no significa entender el concepto y el alcance de ese concepto, a un momento en donde tú puedes decir, vamos a aprender de la página 4 a la página 8, pero lo que vamos a hacer en ese momento es poder entender, poder comprender, y me lo vas a poder decir, pero al mismo tiempo también lo vamos a poder discutir a profundidad, y vamos a poder entender temas diferentes y el alcance que tienen ciertas definiciones y ciertos temas. Entonces tú vas a ir descubriendo a la misma forma que vas a ir entendiendo. Y creo que es importante y qué bueno que lo pregunta de esta forma porque no está reñido una cosa con la otra. Lo que simplemente se está haciendo ahora es aprender de manera diferente, lo que se pretende es aprender de manera diferente y en verdad que es una forma de hacer las cosas. Yo les decía y lo compartía con mis compañeros, no somos nosotros los alumnos que hoy encontramos en las aulas. Los alumnos que hoy encontramos en las aulas son alumnos intuitivos, son alumnos que van descubriendo el mundo de una forma diferente, son alumnos que tienen acceso a nuevas tecnologías que nosotros no tuvimos. Y esos alumnos lo que necesitan es una forma diferente de aprender. Y eso es lo que busca este nuevo modelo. En términos generales, ustedes están absolutamente de acuerdo, independientemente del partido al que pertenezcan, están ustedes de acuerdo en que
este modelo, llamarlo nuevo, llamarlo reciente o de reciente incorporación, quizás sea lo mismo, pero este modelo es el modelo correcto, es el modelo conveniente. Yo estoy de acuerdo en que no nos entrampemos si es nuevo o no, porque hay un esfuerzo histórico de todos los componentes del sistema educativo, de los maestros, de los directivos, de las instituciones. Ha habido errores, pero yo creo que lo más importante es aprender del pasado y colocarnos en la ruta de la construcción proactiva. Es importante y es correcto por una sencilla razón. Está basado sobre todo en comprender el mundo en el que estamos interactuando. Es la era digital, es literalmente una nueva era. Y por lo tanto, nuestros niños y jóvenes son de la era digital, no son como nosotros que estuvimos asistiendo a la escuela primaria, secundaria, en la era análoga. Pongo un ejemplo muy sencillo respecto a la memoria. La memoria sigue siendo importante, pero ya no es lo esencial. Antes, en aquellos libros que tanto quisimos, de los que le decíamos de la patria, venían listados todas las capitales de los estados de México, las capitales del mundo, y nos las aprendíamos de memoria. Pero para la vida práctica, en aquel entonces servían. Hoy los chicos Ya no sirven. tienen, para conseguir un empleo, no te preguntan si te sabes las capitales del mundo. Hágame un favor, diputado, permítame que continuemos con su respuesta después de esta pausa, porque se nos terminó el tiempo del primer bloque, y ahora que regresemos muy rápidamente, concluye usted con esta idea y proseguimos con la opinión de los demás. Por favor, ahora regresamos. ¿Te interesa el campo? ¿Estás desarrollando una propuesta para volverlo más sustentable? Participa en el Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. El primer lugar obtendrá 50,000 pesos y la publicación de su trabajo. Informes en el sitio www.cedersa.gov.mx. Fecha límite, 18 de julio. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria te invita. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Gracias, pues estamos de vuelta. Estábamos escuchando aquí la opinión del maestro Hernández León sobre esta nueva manera de entender no a la educación, sino al sujeto de la educación, que es el niño del mundo digital, el niño, ahora sí que el niño nuevo, ¿no? El niño de un mundo que cambia a una velocidad verdaderamente instantánea y al que pues hay que alcanzarlo, porque si no, pues el mundo sigue por su lado y nosotros, quién sabe dónde nos quedemos, ¿no? Entonces, concluyo la idea, muchas gracias. Para conseguir un empleo en los 70s, 80s, había un letrero. Decía, ¿sabe usted leer y escribir? Aquí hay un empleo para usted. ¿Qué clase de empleo? Era otra cosa. O terminó la primaria o tiene secundaria, y así fuimos. Bueno, lo narro porque es una manera muy coloquial de comprender lo que acontecía antes. Hoy estamos en el mundo donde la innovación es importante, donde el trabajar de manera colaborativa, en donde aprender, tener una visión colectiva de la sociedad, en visualizar al ciudadano que pretendemos sea nuestro vecino y sea nosotros mismos. Por eso el que incorpore el modelo educativo, la inteligencia emocional, el trabajo colectivo, buscar que tengan mejores niveles de autosuficiencia, es también propicio de una valoración personal. Es decir, necesitamos que nuestros niños y los jóvenes sepan hacerse cargo de sus propias vidas, en todo caso conseguir un empleo mejor o incluso que su autoestima no se devalúe, al contrario, que sea capaz hasta tener su propia empresa. Entonces, ese nuevo chico es el que tiene posibilidades de salir adelante en el mundo actual y no pensar, como antaño, en que simple y llanamente el terminar estudios técnicos o estudios profesionales ya nos daba para tener un empleo. Eso no existe hoy. Hay que pensar incluso en las nuevas profesiones que va a requerir el mundo en los próximos 10 o 15 años. Y eso es prepararse para el futuro. Y concluyo rápidamente.
este modelo educativo está viendo para las generaciones que vienen. Y esto es muy importante porque está incluido el inglés. Hoy el inglés ya no es un lujo, es una necesidad. Yo no sé si esto que yo voy a plantear sea oportuno o sea exacta la idea, pero yo he leído sobre la necesidad de que los conocimientos que se transmiten en la educación tengan pertinencia. Creo que es un término que se usa en pedagogía, ¿no? La pertinencia de lo que están enseñando, que quiere decir, no le enseñes a un niño lo que no le sirve. ¿Para qué le enseñas cosas que no tienen aplicación en la vida real? Entonces, estos programas actuales es como si a alguien le enseñaran en una carrera técnica a componer carburadores de automóvil, cuando ya los automóviles no usan carburadores, ¿no? ¿Cómo se planteó esto en la reforma? ¿Qué es lo pertinente y qué es lo innecesario en educación? Yo creo que la pertinencia, Rafael, tiene que ver con la vocación del lugar en donde está ubicada la escuela, sobre todo las de nivel bachillerato y de nivel superior, para que el alumno que egresa pueda encontrar un trabajo a la vuelta de su casa y no tenga que viajar a otros estados de la República porque en su lugar no existen oferta de empleo para lo que estudió. Esto tiene mucho que ver con el cambio permanente y la actualización de los programas de estudio y de los maestros. Hay escuelas a lo largo del tiempo que han tenido que cerrar porque sus egresados ya no encuentran trabajo y no tiene posibilidades de que esa carrera siga, de tal manera que se van cerrando ciertas carreras y la Secretaría de Educación tiene que analizar cuáles son las nuevas carreras que se deben abrir de acuerdo a la vocación del lugar. Si hablamos de Quintana Roo, por ejemplo, el sector turístico y de servicios es lo que predomina, entonces las carreras deberán buscar que el egresado tenga empleo en el lugar. La pertinencia tiene que ver con la vocación del lugar donde se ubica la universidad, si no, no tendría razón de ser. Yo no quisiera dejar de opinar en cuanto a la memorización. Creo que no debemos de satanizar la memorización y pensar o equivocadamente el alumno que lo escucha queda contento, dice pues ya no tengo que memorizar nada, pero Sí, cuidado. tienen Es como si al alumno le dijeras que las tablas de multiplicar no importa que no se las aprenda, se las tiene que aprender. Hay ciertos conocimientos básicos que tiene que tener. Ahora, cuando se cambió la educación por objetivos a una educación con un enfoque por competencias, iba precisamente dirigido a que el alumno entienda su entorno y que en base a eso pueda ser efectivo el día que esté en la calle. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de alumnos brillantes, de puro 10 a lo largo de toda su carrera, pero cuando salen no son los mejores en el trabajo, porque a lo mejor memorizaron conceptos, pero no tenían ese desarrollo integral que tiene que tener el ser humano, donde entran cuestiones de liderazgo, donde entran cuestiones de trabajo en equipo, donde entran cuestiones que el enfoque por competencias le está permitiendo ahora pararse enfrente de un grupo de 40 a exponer un tema que a lo mejor antes no se le pedía al alumno. Yo me acuerdo mucho que me decían cuando yo era estudiante, mal estudiante por cierto, el ejercicio de esta no, yo no egresé, yo ni siquiera estudié, pero me decían, aquí en México te hacen que te aprendas las cosas y en Estados Unidos te obligan a que demuestres que sabes las cosas. Entonces es el famoso paper que le llaman allá en las escuelas americanas, ¿no? Prepárame un texto de 10 páginas en el que apliques lo que aquí aprendiste, aquí están los libros sobre los que te debes basar y tú investiga y tú deduce tus propias conclusiones. Es un poco eso lo que se pretende hacer en el curso de la educación ahora en México, esa forma de aplicar desde el principio los conocimientos, probar que se sabe hacer algo. Yo creo que sí, pero quiero hacer referencia a algo que me parece importante.
Nos centramos y hemos estado hablando de un componente del modelo educativo. Yo creo que para poder entender esta gran transformación que requiere la educación en México, tendríamos que ver el modelo en la integralidad que esto representa y lo que tiene que ver con los ejes de ese modelo. Contestando específicamente a la pregunta, la primera parte del modelo se refiere precisamente a la transformación, el qué vamos a enseñar, el cómo lo vamos a enseñar. Entonces, en esta etapa, ¿en dónde vamos y qué vamos? Porque es importante compartirlo y que se sepa. Vamos ya con una reforma donde hizo énfasis en qué queremos. Queremos una educación de calidad y la queremos en todos los niveles educativos. 2, estamos conscientes de que se requiere una evaluación y para ello creamos las instituciones necesarias para hacerlas. 3, estamos conscientes que necesitamos hacer de manera diferente la formación de los maestros y capacitar más a los maestros que lo requieran, porque también hay maestros perfectamente preparados que están muy actualizados en los conocimientos, pero necesitamos evaluar el sistema. Una vez que hemos hecho eso, ¿qué nos falta ahora? Ya tenemos un nuevo modelo que incluye la parte de qué vamos a enseñar, dónde lo vamos a enseñar, que habla de las escuelas y la transformación que están teniendo las escuelas modernas, escuelas con mejores instalaciones, escuelas donde además hay que decirlo, el programa que se hace de Escuelas al 100 es un programa que por primera vez, y esto es algo en lo que usted al inicio de esta plática decía, pero que hay una coincidencia absoluta de todos, requeríamos una inversión urgente en la infraestructura educativa. Y lo que era más grave aún, habían pasado muchos años, muchas administraciones, y tampoco sabíamos ni cuántas escuelas teníamos, ni qué condiciones tenían las escuelas. Sí sabíamos cuántos alumnos teníamos, pero lo que no sabíamos en realidad es dónde estaban esos alumnos, pero sobre todo cómo estaban las escuelas. También había un problema que no sabíamos ni siquiera cuántos maestros, ¿no? Que también teníamos datos precisos. De repente pues, las listas no coincidían. Y por eso yo creo que es la valía de este censo que se hace y que tiene que ver precisamente con el tema de las escuelas y una revisión muy profunda que se hace de todo el sistema educativo en coordinación con las entidades federativas, porque no olvidemos que la Rectoría del Estado la tiene la Federación, pero quienes operan los sistemas educativos son las entidades federativas. Entonces aquí tiene que haber una conjunción de esfuerzos para poder lograrlo. ¿Qué otra cosa pide el modelo y qué otra cosa hace que el modelo tenga una pertinencia? Cuando hablaba usted de la parte de pertinencia, lo que tiene es que cambia también la forma en que la escuela se están tomando decisiones, la forma en que la escuela se tenga que organizar, y esto es muy importante porque nos permite hablar de una nueva gobernanza o una nueva forma de operar el sistema educativo a nivel nacional. Entonces, cuando vemos el nuevo modelo en la integralidad, y yo sí digo nuevo, porque en realidad estamos basándonos en muchas prácticas que ya existían, haciéndolas, utilizando las mejores, que además así es como siempre se debe de hacer, integrándolas en un solo paquete. Y entonces al ser un solo paquete tenemos que referirnos a algo que es nuevo porque es diferente a lo anterior y que integra varios componentes. ¿Y qué es lo que este nuevo modelo está haciendo? Está en espera ahora de los planes y programas de estudio. ¿Qué es lo que se va a revisar de ahora que ya se presentó este modelo en adelante al 2018? Es precisamente la revisión de los nuevos planes y programas de estudio para la educación básica y para la educación media superior. Ahora, quizás ya no nos dé tiempo ahorita, pero para el próximo bloque, ahora viene la colaboración de Miguel Reyes Razo y después regresamos muy rápidamente, pero quizás sería bueno explicarle al público, en educación y en salud es donde se juntan las cifras más grandes de cualquier programa del gobierno federal. ¿Por qué? Pues porque hay millones, 30 o 40 millones de estudiantes y 100 millones o 120 millones de personas que necesitan servicios de salud. Entonces, bueno, estamos hablando de dimensiones colosales, lo cual implica mucho tiempo. Vamos a hablar un poco del tiempo por venir, si ustedes me lo permiten. Ahorita regresamos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones,
eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube. Imágenes, Flickr. Podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados. 63ª legislatura. Pues este 2017, este año que vivimos, el año que corre, 2017, está lleno de grandes festejos, de grandes centenarios. Bueno, empecemos por el de la propia Constitución de la República, que en febrero pasado cumplió 100 años de haber sido decretada, expedida, puesta en vigor durante el régimen del presidente don Venustiano Carranza, que ya había comandado el ejército constitucionalista para combatir al usurpador Victoriano Huerta. Se inició entonces un notable movimiento que conmocionó al país desde la caída del presidente Porfirio Díaz. Entonces se hizo menester que este movimiento triunfante tuviera una nueva visión de república y darle ese rumbo acorde con la ambición, la visión, las aspiraciones de aquellos hombres que llegaban al poder. Y luego la Fuerza Aérea Mexicana también cumplió años. El Estado Mayor Presidencial cumplió años. El Ejército, una parte de los ejércitos, una parte de nuestras Fuerzas Armadas, también son centenarias, 100 años, 102, 103 años. Es decir, van a la par, van a la marcha y dicen los que se esfuerzan en estudiar este fenómeno, en que son fruto de esa propia Constitución, que se originó, dio, cimentó y fue puerta para crear todos ellos. Pero siguen los fastos, porque el 1 de mayo se celebra, bien lo sabemos, aquella gesta de los mártires de Chicago. Cómo nos emocionó, cómo nos emocionaba. Y cuando hemos ido con los mártires de Río Blanco, o cuando hemos estado en Cananea, Sonora, o cuando había el gran desfile de los obreros de México, ahora se ha perdido. Tal parece que la fuerza obrera, que la fuerza de los trabajadores, que los hombres de overol, forzudos y con manos macizas, con manos educadas para lo rudo, para construir, para elevar, para hacer, se hubiera diluido, se hubiera desvanecido un tanto. Y era un gran día de fiesta. Luego empezó a declinar y empezó a contaminarse. Luego, pues que ya no estaban muy de acuerdo en marchar así los trabajadores y se dividieron, se dieron horarios para pasar y empezó a declinar ese, que era un desfile estimulante, vivificante. Los muchachos se preguntaban, pues, ¿qué pasó el día del 1 de mayo? Y ya entonces se repasaba y en las escuelas se hacían monografías y se dedicaba a estudiar a los Flores Magón, a los Ponciano Arriaga, a cómo había sido el proceso del artículo 123. Volvemos a la Constitución y ahora parece un poco disminuido. Dicen que por el paso del tiempo, que como que se erosiona, entonces hay que corregir, hay que enmendar. Pero creo que los trabajadores no pasan, y hace rato, por un buen momento. Y luego el 5 de mayo, tendremos el 5 de mayo ya a la vuelta de la esquina, Puebla, Zaragoza. De niños decían, salud, oh patria, tu valor admiro. Que viva la batalla en que triunfó el valiente Zaragoza. Tendremos entonces el Día del Maestro, el 15 de mayo. Cómo se festejaba también, se entregaba la medalla Rafael Ramírez, se entregaba la medalla el profesor Valenzuela, bueno, había medallas para 25 y 50 años, Ignacio Manuel Altamirano, nada menos, y el Día de la Madre, el 10 de mayo, el día que todos salen con una viejecita, casi como el tango de Gardel, ¿verdad? Y la viejecita de canas muy blancas, ¿se acuerdan? Silencio, ¿no? Se llama el tango. Bueno, que este mes de mayo y estos días se nos vienen festividades, evocaciones patrióticas, sentimentales. ¿Quién no quiere a su mamá? ¿Quién no procura regalarle algo a su mamá? ¿Quién no honra a su maestro? Porque hemos tenido también muy buenos maestros. Adquirían fama de enérgicos, de disciplinados, de buenos, de ser ejemplo. Ojalá y los maestros recuperasen ese perfil de ser ejemplo, guía, espejo y atracción para los muchachos, para decir, yo quisiera ser como mi maestro, o sea, ser tan estudioso, ser tan chicho, como dice Carlos Tello Macías, a lo macho, ser muy chicho. Así hablaban los mexicanos de los años 40, de los años 50, del siglo pasado. Así pues, este 2017, por lo que reseñamos aquí desde el Congreso, estamos llenos de fiestas. Vamos a ver cómo
avanzan, cuánto progresan y cuánto se desarrolla en beneficio de todos este trabajo legislativo, esta actividad de la 63ª legislatura, la número 63, que llega al fin de su periodo. Habrá de reanudarlo el 1 de septiembre, excepto que se quiera desarrollar un periodo extraordinario por acuerdo de los propios legisladores, pero todo indica que será el día 1 de septiembre de este año 2017, cuando empiece su tercero y último periodo. De ello les estaremos informando aquí en Desde el Congreso. Reyes Razo, servidor, le dice hasta la próxima. Bien, regresamos con ustedes. Estábamos viendo esto. Las cifras de educación son monumentales. Los millones de maestros, los muchos más millones de alumnos, porque la educación yo creo que es un proceso interminable. Uno empieza con la A y termina cuando uno se muere, porque uno sigue aprendiendo, ya no en el aula ni en la escuela, pero uno sigue aprendiendo a lo largo de la vida. La vida es un aprendizaje constante. Algunos no aprendemos, otros sí aprenden, pero eso depende de cada quien. Pero decía usted, de aquí al 2018 vamos a decidir qué es lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a aplicar. De aquí al 2018, que falta ya cualquier cosa, ¿no? Pero así como en otras reformas que ha iniciado este gobierno, que ha anunciado, sabemos que tenemos que esperar 20 años para que de veras el resultado sea el que la reforma pretendía en un principio. Este asunto de la educación, en tanto es tan dinámico y tan cambiante, ¿en cuántos años vamos a poder tener la educación que nos quite del sótano de Pisa, que nos quite del piso de Pisa y nos ponga en el cielo de Pisa? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con la educación en México? Primero las damas, gracias. Las damas. Pues miren, lo que es importante compartir, a ver, quienes hemos estado en la educación y afortunadamente es todos los que estamos en este panel, lo que sabemos es que ningún cambio que hagas en educación es inmediato. Los cambios se van construyendo y al menos para tener un resultado que pueda ser evaluable en definitiva, tendría que pasar una generación entera para poder tenerlo. Es decir, la propuesta del nuevo modelo y la apuesta del nuevo modelo. ¿Una generación son 10 años? Una generación son 12 años, si hablamos de la educación básica, los 6 años de primaria más los 3 años de secundaria, incluyendo el preescolar, estaríamos hablando de 12 años en una primera instancia para poder tener un cambio, pero no va a ser, pero los cambios los vas a poder ir midiendo de manera gradual. Esto es lo importante en el tema educativo, que además es un modelo que permite irse adecuando, porque una de las grandes bondades que tenemos que hacer y que hoy así tiene que ser comprendida la educación es que nada puede quedar estático. Que lo que hoy es conocimiento nuevo, dentro de 6 meses ya no lo es tecnología obsoleta, incluso en muchos casos, ¿no? Bueno, hasta en los sistemas planetarios. Así es. El otro día a mí me dijeron que ya los planetas que yo me aprendí ya no son. Y que ahora ya hay otro sistema planetario que tiene a otros planetas. Efectivamente. Era como en alguna época de la historia, cada semana aparecía un nuevo país en África. Ya no tenía caso los que se aprendió la semana pasada, Sí, ¿no? así es, efectivamente. Entonces, esta forma y esta transformación del conocimiento tiene que ser integrada y tiene que ser revisada de manera permanente. Pero volviendo a la pregunta, sin duda alguna, y seguramente mis compañeros opinarán, al menos tendríamos que dejar que pase una generación para tener una evaluación integral sin que esto impida que podamos hacer cortes de manera permanente, donde podamos ir analizando cuáles son los avances, cuáles son los temas que tendrían que ser atendidos o modificados para seguir nutriendo el modelo. Lo que es importante es tener la percepción, el modelo no puede estar estático, no puede quedarse estático. La manera en que enseñamos y la manera en que transmitimos el conocimiento a los niños y a los jóvenes tendrá que ser de manera permanente revisada. Esto que les quiero preguntar a lo mejor es una pregunta
impertinente, pero me llama la atención porque la educación es finalmente la transmisión de la cultura. Y la cultura es el quehacer colectivo de una sociedad acumulado a lo largo de su historia, ¿no? Las cosas que lo hacen ser diferente y las cosas que lo hacen ser la nación, el país, la cultura que es. Hace muchos años, un jefe de Departamento de Estado en los Estados Unidos dijo, si queremos controlar a México, vamos educando a sus élites, vamos educando a sus dirigentes, y ellos van a hacer nuestro trabajo. Se llamaba Lansing ese señor, ¿no? Se lo dijo en una carta a William Hearst, que era el dueño de los periódicos, de muchos periódicos en los Estados Unidos. Y entonces yo veo que el gran orgullo de parte de la clase dirigente mexicana son sus diplomas del extranjero. ¿Será porque de alguna manera inconsciente estaban rechazando que esta educación sirviera para algo? Y a la manera del náufrago dijeron, sálvese el que pueda, y yo me voy al MIT, yo me voy a Yale, yo me voy a Harvard, yo me voy a Columbia, yo me voy a Princeton, yo me voy a Oxford, yo me voy a la Sorbona, yo me voy a donde sea, porque aquí, ¿para qué quiero la educación mexicana? ¿Cómo revertimos eso? A ver, un proyecto educativo está íntimamente ligado a un proyecto de nación. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo en materia educativa en nuestro país. Por otro lado, el corazón de la reforma educativa, que en muchos momentos fue, digamos, mal comunicada, es en realidad el modelo educativo. Ese es el verdadero corazón de la reforma. Por eso, si analizamos el conjunto del modelo, viene en corto plazo lo que se va a corresponder para que sea pertinente lo que enseñemos y cómo lo enseñemos. Este es, más allá de la pregunta, que no la voy a eludir, se lo comento al final, este es el verdadero desafío que tenemos enfrente. Mire usted, los maestros que estamos en el aula y que han hecho un trabajo impresionante, a veces en las condiciones más difíciles, desde el rincón más alejado de la patria hasta las grandes urbes. Nos educaron, nos formaron el Estado mexicano para atender a niños haciendo valer su derecho humano a la educación con las herramientas que a mí nos dieron. Todos estos maestros necesitamos que haya un mejor aprecio a su labor para elevar su autoestima y al mismo tiempo propiciarle las herramientas para profesionalizar. Si la educación es para toda la vida, durante toda nuestra vida, como lo decía la UNESCO y como lo reivindica hoy el modelo educativo de Aprende a Aprender, quiere decir que no debemos abandonar a nuestros maestros con las herramientas que nos dieron para ayer. Este es un desafío muy importante que me lleva a ampliar la pregunta que usted amablemente nos hace. Pero al mismo tiempo que los padres de familia no vean a las escuelas como guarderías. Ya no hay padres de familia, o el porcentaje es mínimo, del que va, habla con el maestro, cómo va mi hijo, cómo va mi hija. Termina el año y a veces los conocemos con el festival del ciclo escolar y si acaso el Día de las Madres. Es decir, debe haber un cambio cultural de participación social en favor de la educación, porque no basta tener los consejos de participación, no basta tener los consejos técnicos escolares si no arropamos a la escuela que la colocada al centro, y si no la arropamos socialmente, estaríamos algunos no haciendo la parte que nos toca. Es un desafío, o doble desafío. Y uno muy grande, colateral, es el financiamiento. Estamos en un programa de escuelas al 100 atendiendo un rezago impresionante de las casi 200,000 escuelas públicas, solo hablo de las públicas, que no se les hizo nada durante muchos años, no de un sexenio, no de dos, de muchos años.
Entonces, atender todo ese rezago implica asumir el desafío de echar a andar el modelo, de echar a andar los programas para que en un momento los evaluemos. Y finalmente, la educación que revisa el fenómeno de las transformaciones pasa por revisar también el tema de orden político. México tiene que hacerse cargo de formar a sus próximos dirigentes. Bueno, pues esa es, ahora que decía usted de que no les han hecho nada a las escuelas, yo recuerdo una época en que las escuelas eran al mismo tiempo recintos educativos y muestra del talento de los artistas y los arquitectos y los pintores mexicanos. Por ejemplo, el Centro Escolar Revolución, que está ahí en la Colonia de los Doctores, claro, lleno de murales y vitrales. La Escuela Primaria Benito Juárez, con obra de Roberto Montenegro, construida por el arquitecto Obregón Santacilia. La propia preparatoria con murales de Orozco y todo eso. Y ahora, pues si bien les va, un aula prefabricada, y la masificación que la explosión demográfica generó ha ido en detrimento de esa calidad. Pero permítame que nos queda un minutito para que lo que usted me lo conteste completo, porque lo vi con ánimo de intervención, para que no lo interrumpa ahorita que regresemos de esta pausa. Por favor. Conoce las políticas públicas y acciones contra la trata de personas y la protección de derechos humanos. La Comisión Especial contra la Trata de Personas y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM le invitan al diplomado Derechos Humanos, Trata de Personas y Políticas Públicas, en el que se analizarán las acciones institucionales y los mecanismos para la protección de víctimas. Informes e inscripciones en el sitio diplomadocámara.com. Cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, regresamos con usted a esta conversación de grupo que espero le esté sirviendo para reflexionar en algunos puntos sobre la educación. Y aquí el diputado estaba como en el arrancadero y el tiempo me obligó a interrumpirlo, pero ahora sí, por favor. Sí, yo creo que una de las cosas que nos preocupan en cuanto al modelo educativo es su implementación, que tiene que ver también con recursos económicos, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales, ¿no? Hacíamos énfasis en de que algo preocupante es que el modelo se lanza para entrar en vigor en los meses en que el gobierno federal se va, ¿sí? Entonces esto implica que debería haber una planeación financiera y un ajuste financiero en la Secretaría de Educación, porque como bien decía Luis Manuel hace un momento, se atendió la infraestructura, el rezago en infraestructura de muchas escuelas, pero no olvidemos que se hizo con bonos educativos, que es deuda para los próximos 12 o 15 años que se tendrá que pagar. Entonces aquí, ¿cómo vamos a hacer para atender las necesidades que este modelo nos está presentando? Hablábamos que se aprobó la iniciativa preferente del presidente para poder darle cabida con facilidades, quitando el apostillamiento y la traducción de los certificados de los mexicanos repatriados hacia nuestro país. ¿Y cómo los vamos a atender cuando en las universidades públicas dejamos fuera a miles de alumnos porque no tenemos la oferta suficiente? Si sumamos ahora a los que vengan, si no hay un reajuste económico en la Secretaría de Educación para crear más espacios, para ofertar más espacios en el nivel superior. Entonces a nosotros sí nos preocupa un poquito la implementación de este modelo que, como bien ya dijimos, suma aspectos positivos, ¿no? Cuando hablamos del estado emocional del niño que se pretende atender, desde Alonso Lujambio en 2008 lanzó el programa donde el padre de familia se involucra en la escuela, se hizo un consejo de participación social que va en beneficio de vigilar al niño en la extensión de la casa que es la escuela. Pero hay otros aspectos en los que ya se había empezado con la propuesta de inglés desde hace varios años. ¿Y qué falló? La parte económica, no se contrataron los suficientes maestros, no se capacitó en las escuelas normales al maestro que se está titulando y cómo entonces va a enseñar inglés cuando llegue a su escuela. Y esto nos va a llevar varios años para poder preparar a los maestros. Y algo muy importante que no quiero dejar de resaltar, lo que decía Luis Manuel,
de la motivación que tiene que tener el maestro mexicano para ir a su escuela a dar lo mejor de sí. Creo que la evaluación para adquirir plazas empezó en el sexenio, al inicio del sexenio de Calderón, pero la evaluación cuando se vuelve punitiva y hace sentir al maestro que lo están persiguiendo en cuanto a la certeza laboral que tiene, esto le hizo mucho daño a la motivación del magisterio mexicano. Y que no era la motivación real, pero no se supo explicar. Claro, entonces realmente yo creo que hay que resaltar y reivindicar la labor del maestro para que se sienta valorado por su patrón, en este caso la SEP y el gobierno federal, valorado por el padre de familia. Cuando se dice, por ejemplo, ya no hay cuotas obligatorias en las escuelas, no se da cuenta muchas veces la gente que hay una mala interpretación porque estamos hasta promoviendo que el padre de familia no colabore en nada para su escuela y eso tampoco es positivo. Entonces pareciera que al maestro lo vamos dejando solo. En un lado la evaluación, por otro lado el padre de familia que dice no te doy una cuota ni te colaboro en nada porque en la televisión están diciendo que la educación es gratuita y el maestro se empieza a sentir como un actor aislado y que no tiene la colaboración del patrón y también de la parte social. Ahora, esto que usted dice, yo recuerdo lo que podríamos llamar el lenguaje de la calle. Y yo recuerdo que el grito de la calle, desde que yo era muy joven, eran marchas por ahí, por el casco de Santo Tomás, por el Politécnico, marchas de estudiantes en contra de que hubiera rechazados. Lo mismo en la UNAM, ¿no? Los rechazados. Y después escuchaba yo, siempre que había un informe presidencial, que se decía ufanamente, hemos satisfecho toda la demanda de la educación primaria. Bueno, todavía Muñoz Ledo hizo obligatoria la secundaria cuando fue secretario de Educación. Y de repente decían, pero es que no hay cupo. No hay cupo, simplemente no hay cupo. Y ahora quizás podamos recibir a no sé cuántos miles de mexicanoamericanos o mexicanos que vivían en Estados Unidos, que a lo mejor tienen que venir acá. Y pues esta cosa de con qué y en dónde los vamos a meter. A ver, qué bueno que se toca el tema y es importante. Hay que entender el sistema educativo también desde cada uno de los niveles y de la capacidad que tiene el sistema educativo para atender a quienes quieran ingresar a él. En el nivel de educación básica, entiéndase preescolar, primaria y secundaria, la cobertura es prácticamente universal y existe la capacidad instalada para poder recibir a quienes lleguen sin ningún problema. En el nivel medio superior y superior, o sea, mientras va creciendo la pirámide educativa, es donde pudieran existir complicaciones en algún caso, sin embargo, el sistema tiene la capacidad para poderlos absorber. Es decir, lo que yo quiero comentar es lo primero, hemos dicho esta iniciativa preferente que en verdad a mí me pareció es una iniciativa de avanzada y resaltar que el trabajo que se hizo en el Senado y el trabajo que se hizo en esta propia Cámara con mis compañeros que compartimos la Comisión de Educación, en verdad fue un trabajo muy importante, un trabajo muy completo, un trabajo integral que abonó en positivo a dar certeza a quienes van a regresar a nuestro país voluntaria o involuntariamente. Pero también, ¿qué hay que decir? A ver, con cifras y con números claros. En el primer trimestre de 2017, los datos que hoy tenemos es que han regresado menos mexicanos al país que lo que tuvimos en 2016. Y son datos del Instituto Nacional de Migración que ahí están y demás. De pronto se ha pretendido hacer esto de una manera alarmante, diciendo el sistema educativo no tendrá capacidad, no tendremos posibilidades. No, tenemos la capacidad para poderlo hacer, tenemos las herramientas y hoy esta iniciativa que ya es ley y que ya reformó la Ley General de Educación nos permite sin duda alguna poderlo hacer de la mejor manera y de las mejores condiciones. ¿Tenemos un problema en la educación superior? Sí, es cierto y hay que aceptarlo, pero también es un problema
que puede ser perfectamente atendible, entendiendo que tenemos una responsabilidad también en esta Cámara, y esta Cámara tiene la facultad exclusiva de la autorización de los recursos presupuestales, y también la propia Secretaría de Educación, las universidades autónomas que se rigen por un régimen diferente, y los demás subsistemas que tienen que ver con la educación superior tienen las condiciones necesarias y pueden, sin duda alguna, atender a quienes regresen. Bueno, pues quizás esta sea la hazaña cultural del siglo XXI si se logra como tal, si se logra una educación que le permita a los jóvenes llegar a un mundo en el que paralelamente se construyan las estructuras productivas que les permitan salir bien educados, pero hacer algo, porque si estudian y no hay dónde trabajar, ¿para qué estudian? Nos quedan 3 minutos, diputado. En 2 minutos. Pues mejor. Mire, quiero decir algo muy importante para quienes nos ven y para nosotros mismos. El nuevo modelo educativo tiene una virtud importantísima. Está inspirado en el artículo 3º constitucional. Laico, gratuito, obligatorio, científico. Esto es muy importante. Por eso hay que colocar a la educación como lo más importante del Estado mexicano. Una visión de Estado, no de gobiernos. Esto es muy importante. 2, una corrección que seguramente se le olvidó, pero vale la pena porque nos ven. El patrón de los maestros son los gobiernos de los estados, a excepción de la Ciudad de México, que no está descentralizada. Es correcto. Para que el modelo, la transformación del sistema educativo y la educación que sea de calidad, es una suma, pero tiene sus diferencias, salga adelante y coloquemos a México en el lugar que necesita en el mundo, se requiere generosidad. Generosidad de todos los actores. Por ejemplo, las iniciativas que en la Comisión de Educación lanzamos, las hablamos y vemos qué es bueno para la educación en esta ruta, no importa de dónde vengan. Nueva Alianza lanzó una iniciativa para que media superior, que es donde empieza a truncarse el desarrollo de los chicos, es donde expulsa el sistema educativo, es donde no encuentran lugar, y ya no digo en la superior. Hay que apoyarlos con sus libros de texto gratuitos. Es una iniciativa que hemos lanzado y que la estamos platicando y espero que se sumen para que hagamos realidad los libros de texto gratuito a los en los niveles superiores. De medio superior. Bueno, pues ya usted vio más o menos cuál es este panorama general de esta reforma, una reforma que era absolutamente necesaria, que como todo tuvo antecedentes y tendrá consecuencias, y bueno, a esta generación le tocó conocer este intento. Vamos a ver si la próxima generación se lo agradece a esta generación o le dice, pues lo que me heredaste no sirvió, vamos a hacer otra. Pero eso, pues al menos yo ya no lo veré. ¿Quién sabe? Estamos viviendo muchos años. Yo ya, bueno, les agradezco mucho que hayan participado. Fue, gracias, creo Rafael. que muy Gracias. aleccionador, muy por la instructivo, invitación. ¿no? Muy pedagógico, muy educativo, y a usted le agradezco mucho su atención.